Bonjour, con este video vamos a ver el tema de la comparaison. Y vamos a comenzar diciendo para qué sirve. Dice aquí, ¿à quoi ça sert? À établir un rapport entre deux personnes, des choses ou des faits. Es decir, para establecer una relación entre dos personas, cosas o hechos. Y la comparación la vamos a hacer en función de l'adjectif, le verbe, l'adverbe y le nom. O sea, que vamos a hacer comparaciones a partir del adjetivo, el verbo, el adverbio y el sustantivo. Por si no recordamos qué es esto, pusimos aquí a la derecha algunos ejemplos. Cuando tenemos un adjectif, tenemos palabras como beau, intéressant, mexicain, heureux. Es decir, aquellas que califican al sujeto como guapo, interesante, mexicano, feliz, etc. Después tenemos el verbo. Los verbos son acciones. Por ejemplo, manger, prendre, aller, faire, comer, tomar, ir, hacer, etc. Cuando tengamos adverbios, estos son los que modifican al verbo. Por ejemplo, vite, rapidement, lentement. Rápido, rapidement también quiere decir rápido o rápidamente, lentement, lentamente. Y nom es el sustantivo, son las cosas, los conceptos, incluso las personas. Por ejemplo, maison, voiture, enfant, étudiant. Casa o casas, carro o carros, niño o niños, estudiante o estudiantes. Ahora, vamos a comenzar con l'infériorité, la inferioridad. Y también lo vamos a hacer en función de l'adjectif, verbe, adverbe y nom. Bueno, cuando tengamos el adjectif, vamos a ubicar el adjetivo entre los elementos de comparación moins que, obviamente haciendo referencia a la inferioridad. Por ejemplo, mon fils est moins grand que son père y mon fils est moins grand qu'Isabelle. Mi hijo es menos alto que su padre y mi hijo es menos alto que Isabel. Entonces, como se dijo anteriormente, el adjetivo se va a ubicar en medio de los elementos moins que. En la segunda frase, mon fils est moins grand qu'Isabelle, tenemos ahí el que con la contracción en el caso de que lo que venga después sea con vocal o H. En este caso, Isabel empieza con vocal. Después tenemos la inferioridad en relación al verbo. Tenemos aquí los ejemplos. Mon chef travaille moins que moi y mon chef travaille moins qu'Isabelle. Es decir, mi jefe trabaja menos que yo y mi jefe trabaja menos que Isabel. Ahora aquí podemos observar que tenemos el verbo en color verde y después tenemos los dos elementos pegados, moins que. Abajo tenemos la misma situación y lo único que cambia es que el que está contraído porque Isabel comienza con vocal. Después tenemos la comparación de inferioridad en relación al adverbio. Tenemos a la derecha, je cours moins rapidement que toi y je cours moins rapidement qu'Isabel. Es decir que, otra vez igual que pasa con el adjetivo, el adverbio queda atrapado con moins que. Y también podemos observar que el que se contrae, en el caso de Isabel porque comienza con una vocal. Y esto quiere decir, yo corro menos rápidamente que tú y yo corro menos rápidamente que Isabel. Ahora, abajo, en el caso de la comparación por inferioridad con el sustantivo, tenemos otra vez dos ejemplos. El primero dice, grâce à ce médicament, j'ai moins de douleur qu'hier y grâce à ce médicament, j'ai moins de douleur que la semaine dernière. En este caso podemos observar que el sustantivo va a quedar atrapado con los elementos de comparación, moins de que, y también tenemos que observar que el sustantivo en la comparación va a ser introducido con la preposición de, por eso dice moins de douleur. De nuevo podemos observar que el que está contraído en el caso de que la palabra que venga sea con H o, como habíamos dicho, con vocal. Esto quiere decir, gracias a este medicamento, yo tengo menos dolor que ayer y abajo, gracias a este medicamento, tengo menos dolor que la semana pasada. Ahora pasemos a la comparación en relación a la igualdad y vamos a utilizar más o menos la misma estructura. Lo que vamos a cambiar son los elementos de comparación. Iniciamos con adjectif, dice aquí, mon fils est aussi grand que son père y mon fils est aussi grand qu'Isabelle.
De nuevo, vamos a atrapar el adjetivo entre los elementos de comparación. Y en la primera frase quiere decir, mi hijo es tan alto como su padre. Abajo, mi hijo es tan alto como Isabel. Y de nuevo las mismas herramientas, que se contrae porque Isabel comienza con vocal. Abajo, cuando tengamos el verbo, vamos a poner, por ejemplo, mon chef travaille autant que moi y mon chef travaille autant qu'Isabel. En este caso, tenemos el verbo y después tenemos los elementos de comparación pegados, autant que y autant que contraída en el caso de que lo que venga sea en vocal o en H. Y esto quiere decir, mi jefe trabaja tanto como yo, mi jefe trabaja tanto como Isabel. Después tenemos el adverbio. Tenemos aquí el ejemplo. Je cours aussi rapidement que toi, je cours aussi rapidement qu'Isabel. Ahora tenemos el adverbio atrapado en los elementos de comparación. Aussi que, aussi que. Y otra vez observamos que el que está contraído porque Isabel empieza con vocal. Esto quiere decir, yo corro tan rápidamente como tú y yo corro tan rápidamente como Isabel o que Isabel. Y abajo, otra vez hicimos la comparación con el sustantivo y aquí observemos que otra vez los sustantivos son introducidos con la preposición de, pero en este caso de la igualdad tenemos el autant. Entonces aquí tenemos aussi y autant. Lo que podemos observar es que con el adjetivo se va a utilizar aussi y con el adverbio aussi, y cuando lo hagamos en relación al verbo y el sustantivo vamos a utilizar autant. Bueno, entonces en el ejemplo de abajo dice a cause de ce médicament j'ai autant de douleur qu'hier, y eso quiere decir a causa de este medicamento tengo tanto dolor como ayer. Y abajo, a causa de este medicamento tengo tanto dolor o igual de dolor que la semana pasada. Ahora pasemos a la superioridad, la supériorité. Otra vez tenemos en función de los mismos elementos que es adjectif, verbe, adverbe y nom. Comenzamos con adjectif. Dice aquí, mon fils est plus grand que son père, mon fils est plus grand qu'Isabelle. Esto quiere decir, mi hijo es más alto que su padre y mi hijo es más alto que Isabel. Abajo, con el verbo, mon chef travaille plus que moi, mon chef travaille plus qu'Isabel. O sea, mi jefe trabaja más que yo y mi jefe trabaja más que Isabel. Y otra vez tenemos los mismos elementos que anteriormente ya se explicaron. Ahora, con el adverbio tenemos je cours plus rapidement que toi y je cours plus rapidement qu'Isabel. Yo corro más rápidamente que tú y yo corro más rápidamente que Isabel. Abajo, con el sustantivo tenemos dos ejemplos. A cause de ce médicament, j'ai plus de douleur qu'hier y a cause de ce médicament, j'ai plus de douleur que la semaine dernière. Otra vez tenemos los mismos elementos como anteriormente los habíamos explicado y lo que significa en este caso la frase es a causa de este medicamento tengo más dolor que ayer. Abajo, a causa de este medicamento tengo más dolor que la semana pasada. Entonces, esto va a ser muy sencillo en relación a la inferioridad, la igualdad y la superioridad. Lo único que tenemos que hacer es ubicar dónde vamos a poner el adjetivo, el verbo, adverbio, sustantivo y las características que acompañan a estos. Ahora pasemos a los comparativos irregulares. Dice aquí comparatif irrégulier. Lo vamos a hacer en función del adjectif y el adverbe, el adjetivo y el adverbio. Entonces tenemos el adjetivo bon, bueno. Se va a transformar en meilleur, 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 meilleur. Por ejemplo, a la derecha tenemos ce film est meilleur que celui-là. Este filme es mejor que aquel. Abajo, ma voiture est meilleure que la tienne. Mi carro es mejor que el tuyo. Tes gâteaux sont meilleurs que les miens. Tus pasteles son mejores que los míos. Y ces chaussures sont meilleures que celles-là. Estos zapatos son mejores que aquellos. Aquí lo que tenemos que hacer es ver cuál es el género al que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, arriba, este filme, ce film, es masculino singular y es por eso que se utilizó meilleur. Y después se puso el elemento de comparación que sería que. Abajo, ma voiture es femenino, por eso utilizamos meilleur. Tes gâteaux es masculino plural, por eso utilizamos meilleur. Y chaussure es femenino plural, es por eso que utilizamos meilleur.
Y estos, cuando sean comparativos, siempre van a utilizar el que. Abajo lo tenemos en relación al adverbio bien, que significa bien. Se va a transformar en mieux. Por ejemplo, je chante mieux que toi. Yo canto mejor que tú. On parle mieux le français qu'avant. Hablamos mejor francés que antes. Entonces, podemos observar que mieux va a ser nuestro elemento de comparación y que vamos a poner después el que. Y del mismo modo que siempre, vamos a contraerlo cuando lo que venga adelante tenga vocal o H, como en el caso de qu'avant. Bueno, ahora pasemos a los superlativos, les superlatifs. Y los vamos a hacer en relación a adjectif, verbe, adverbe, nom. Vamos a comenzar con adjectif. En este caso vamos a utilizar le plus, la plus, le plus, le moins, la moins, les moins. Eso quiere decir el más, la más, los más, las más, etc. O cuando tengamos menos también es un tipo de superlativo. El menos, la menos, los menos, las menos. Y tenemos aquí a la derecha ejemplos. Voici les baguettes les plus délicieuses de cette ville. Il a oublié de répondre a la question la moins difficile. Entonces tenemos, he aquí las baguettes, las más deliciosas de esta ciudad. Y en este caso, si observamos, ya no tenemos el que, no, porque esto es un superlativo, es decir, que es lo mejor de muchos elementos. No está comparando con nadie, quiere decir que es lo mejor, por eso se elimina el que, en este caso no se utiliza. Abajo dice, il a oublié de répondre a la question la moins difficile. Él olvidó responder a la pregunta menos difícil. En español tenemos la tendencia a utilizar simplemente menos o más, pero en francés, cuando se trate de un superlativo, se va a acompañar con los artículos definidos le, la, le. Bueno, ahora pasemos a la parte del verbo. Tenemos le plus y le moins. A la derecha tenemos ejemplo. Voici la couleur qu'il utilise le plus. Y décembre est le mois où il pleut le moins. Es decir, he aquí el color que él utiliza más y diciembre es el mes en el que llueve menos. Entonces, lo que podemos observar es que se va a utilizar más y menos con el artículo definido le. Bueno, es algo que no hacemos en español. No decimos, he aquí el color que él utiliza el más. Tampoco decimos diciembre es el mes en el que llueve el menos. Entonces es una diferencia que tenemos que asimilar. Ahora tenemos el adverbio. Otra vez vamos a utilizar le plus y le moins. Por ejemplo, a la derecha, c'est moi qui cours le plus lentement. Y c'est moi qui mange le moins rapidement. Otra vez, tenemos le plus y le moins. Soy yo quien corre más lentamente y soy yo quien come menos rápidamente. Otra vez es una diferencia entre el español y el francés. Y estos elementos plus y moins los vamos a tener que introducir con un artículo definido. Ya dijimos por qué, porque es el mejor elemento entre varios elementos, por eso es superlativo. Y abajo, cuando utilizamos nom, sustantivo, vamos a utilizar las estructuras le plus de, le moins de. Recordemos que siempre que lo utilicemos con un sustantivo, el sustantivo se va a introducir con de, ya sea superlativo, si sea un comparativo irregular o un comparativo normal, siempre los sustantivos son introducidos con de. Por ejemplo, a la derecha, c'est le samedi qu'il y a le plus de monde dans les magasins. Es sábado cuando hay más gente en las tiendas. Y abajo, la science, c'est la discipline où on trouve le moins de femmes. La ciencia es la disciplina en la que se encuentra menos mujeres. Entonces, estas estructuras nos parecen tanto al español, pero en francés se van a tener que introducir con de cuando hablamos de un sustantivo. Y también tenemos superlativos irregulares. Dice aquí superlatif irrégulier. Otra vez lo vamos a hacer en relación al adjectif y al adverbe. De base tenemos bon, que es bueno, y se va a transformar en le meilleur, la meilleure, les meilleurs, les meilleurs. Entonces, ¿por qué se transforma? Porque no podemos decir el más bueno o el más mejor o cosas por el estilo. Es decir, que se transforma el bon a meilleur, mejor. Y esto va a depender del género y del número de lo que hagamos referencia. Por ejemplo, a la derecha. Voici le meilleur livre de français. He aquí el mejor libro de francés. Abajo.
Je viens d'écouter la meilleure chanson de cette année. Yo acabo de escuchar la mejor canción de este año. J'ai les meilleurs étudiants du monde. Tengo los mejores estudiantes del mundo. Ma grand-mère cuisinait les meilleures crêpes. Mi abuela cocinaba las mejores crepas. Entonces, otra vez, un superlativo no tiene comparación, es lo mejor de lo mejor, por eso elimina el elemento que, aquí en este caso no es necesario. Y vamos a tener que utilizar todo en relación al género y al número. Le meilleur masculino singular lo utilizamos porque livre es masculino singular. La meilleure femenino singular lo utilizamos porque chanson es femenino singular. Les meilleurs masculino plural porque étudiant es masculino plural. Y les meilleurs femenino plural es porque crêpe es femenino plural. Ahora, abajo tenemos adverbio. La palabra que aquí vamos a utilizar de base es bien, o a la que hacemos referencia, bien. Se va a transformar a le mieux, el mejor, pero cuando hablemos de verbos. Por ejemplo, en cas de gripe, le mieux c'est de se reposer. En caso de gripa, lo mejor es reposar. O sea, esto lo hace en referencia a reposar, que es el verbo. Entonces utilizamos el adverbio le mieux. Bueno, entonces en español se va a parecer a mejor. Tenemos solamente las palabras mejor y abajo mejor. Pero en francés sí tenemos que distinguir cuando meilleur se refiere a un sustantivo y abajo le mieux cuando se refiere a un verbo. Y también tenemos différents outils, diferentes herramientas, por ejemplo, con el adjectif tenemos identique, semblable, pareil, similaire, égal, différent. ¿Qué quiere decir esto? Idéntico, parecido, parecido, similar, igual, diferente. Estos están en masculino singular, los podemos poner en femenino singular, femenino plural, masculino plural. Aquí abajo tenemos un ejemplo. Ces jumeaux sont identiques physiquement, mais ils sont une personnalité différente. Estos gemelos son idénticos físicamente, pero tienen una personalidad diferente. Entonces, esto es mucho más simple porque solamente tenemos que poner los adjetivos y poner el género y el número y ya está. Es otra manera de hacer una comparación. Abajo tenemos verbo. También podemos utilizar verbos. Se ressembler a, se différencier de, parecerse a o diferenciarse de. Por ejemplo, abajo, ces jumeaux se ressemblent physiquement, mais ils sont une personnalité différente. Esto quiere decir, estos gemelos se parecen físicamente, pero tienen una personalidad diferente. Entonces, en este caso, estamos utilizando verbos para establecer también comparaciones. Bueno, este tema es un poco largo, pero es sencillo. Lo único que tenemos que hacer es ver a qué caso se refiere, si es un adjetivo, verbo, sustantivo, adverbio, etc. Y diferenciar entre comparación y lo que es superlativo. También podemos ver que hay otras herramientas para hacer comparación. Y bueno, esto sería todo.